Bueno, muy bien, ya estamos todos juntos, entonces ahora vamos a complementar con este debate de 14 minutos. El doctor Julio Herrera, por favor, comenzá, Julio, con tus comentarios y preguntas. Perfecto. Primero, Guido, te felicito porque realmente fue algo muy práctico, útil y sobre todo conciso en un tema realmente para muchos complicados. Eh, Generalmente cuando nos encontramos con una depresión de inicio tardío, yo creo que por lo menos la mitad de las personas que presentan esta patología encontramos también un deterioro cognitivo. Y la pregunta específicamente es, dentro de esta posibilidad de encontrar una depresión de inicio tardío que puede terminar siendo una demencia o que termina, luego de diagnósticos diferenciales, siendo una antigua pseudodemencia depresiva, que ahora la llamamos depresiones con trastornos cognitivos. Como algo hablamos la otra vuelta, por una cuestión también económica, en vez de pedir un PET, pedimos un SPECT, y que tiene, por lo menos en nuestra experiencia, patrones bastante diferentes, pero creo que mejor que vos para que nos puedas ayudar para establecer esas diferencias entre una posible depresión, que es el comienzo de una enfermedad de Alzheimer, a esta depresión de inicio tardío, que es, bueno, lo que podríamos llamar una depresión de la tercera edad o una depresión involutiva, sin el componente característico del deterioro cognitivo pre-Alzheimer. Sí, a ver, los estudios lo que te van a aportar es, lo charlábamos un poco la vez pasada, era, te da mayor certeza para definir una conducta. No es que, a ver, hoy por hoy en la asistencial, no es que uno no puede seguir adelante, digamos, basta, si no, esta charla termina, digamos, en la gran mayoría de gente no puede tener la opción ni siquiera un PET o un SPECT, y no puedes trabajar, digamos, la realidad que es un diagnóstico supervivencial, digamos, la depresión y un Alzheimer como comorbilidades son súper frecuentes en adulto mayor, y bueno, si no tenés un PET, entonces no sé qué con el concepto que prácticamente no puedes ver un paciente con un deterioro cognitivo de adulto mayor. El punto es que tanto el PET como el SPECT, si uno tiene la posibilidad y te queda esa duda diagnóstica, te va a hacer como una mayor certeza en la conducta terapéutica que uno tome, creo yo, digamos. A ver, si uno no lo tiene y te queda la duda, bueno, usarás tal vez un tratamiento empírico, probarás si te queda la duda con algún antidepresivo o consultarás con un psiquiatra, en el caso mío que soy neurólogo, pero si uno tiene la opción de pedir un PET con amiloide y eso te da positivo, y es mucho más sólida ya tu decisión diagnóstica y tu conducta. Y por ahí más decir, bueno, no, en vez de ya directamente probar con un IRS, voy directo al inhibidor, voy al donepecilo de una. Creo que esa es la idea que se tiene que dar del uso de estos biomarcadores hoy por hoy en lo asistencial. Y si tenemos solo la posibilidad de un SPECT y tenemos que hacer una comparación entre el patrón del SPECT en una depresión pura, tardía, pero con trastornos cognitivos propios de esta depresión y la edad, y una depresión que empieza a ser el comienzo de Alzheimer, ¿qué me encuentro en un SPECT que me establezca diferencia entre uno y otro oído? A ver, lo que se ve más que nada en el metabolismo cerebral en un SPECT o en un PET es mayor hipometabolismo generalmente en regiones frontales, no tanto en las regiones temporoparietales, digamos. Lo más característico, digamos, ese patrón más posterior del Alzheimer es mucho más específico del Alzheimer, que por ahí sí, eso también sí me van a tener en cuenta, digamos, no tanto un SPECT como un PET te pueden dar un hipometabolismo en depresiones severas, más que pueden dar más trastornos cognitivos y generar la confusión, pero el patrón va a ser distinto. Generalmente va a ser más un hipometabolismo, una hipoperfusión más anterior que en un Alzheimer. Eso es más que nada la diferencia que uno puede encontrar. Bien. Muy bien, muy bien. Julio, ¿alguna pregunta más? ¿Un comentario? No, muy claro. Muy bien. La licenciada Romina Monchablón. Adelante, Romina. ¿Qué tal? Muy interesante tu charla, Guido. Te hago una consulta. En aquellos pacientes que vienen con algún tipo de queja cognitiva y en la clínica, o sea, no se manifiesta, ¿tiene sentido pedirle algún PET con amiloide o no? Que viene con ¿aportaría queja, pero algo? vos ves en la evaluación cognitiva y ves en Claro, que no hay evidencia de eso. normal. ¿Tiene algún sentido? ¿Se aportaría algo pedir un PET con amiloide o no? A ver,
Va a depender de muchos factores. Por el primero que uno tiene que tener en cuenta es que estaríamos hablando de un paciente con hoy por hoy una queja subjetiva, ahora que viene medio ahora en boga, el paciente con queja mínima inicial que no sin evidencia neuropsicológica, en la cual el tratamiento hoy por hoy específico no hay nada. Entonces, si vos le pedís un PET a ese paciente, por ahí tenés el riesgo, es que te dé positivo, por ahí es un estadio muy, muy inicial, ¿y qué haces después? El tratamiento y la indicación va a ser la misma, va a ser medidas de hábitos, control de dieta, factor de riesgo cardiovascular. Yo en general en esos pacientes, eso es mi manejo, suelo no indicar, digamos. No indicarlo, perfecto. No indicarlo, sacando casos como los hereditarios, donde digamos, por ahí sí uno puede tener otra conducta, no asistencial, pero por ahí incluirlo en un protocolo experimental, en el caso que tenga disponibilidad. Pero por una cuestión de, digamos, de poner una espada a Damocles a un paciente que hoy por hoy no puedes hacer mucho, prefiero no pedirlo. Perfecto. No sé la opinión del resto, qué opina, pero yo opino. Qué bueno. Bien. Doctor Seinger, Daniel, tú querías comentar también. Bueno, me encantó tu charla, Guido, y acuerdo con vos en que no pediría en un paciente con quejas subjetivas, sin manifestaciones objetivas, un estudio de estas características. Vos has hecho referencia a que estos estudios ahora son indispensables en investigación y muy bien has explicado cuál es el rol en la clínica asistencial. Quería decir dos palabras de por qué son importantes en investigación. Porque ahora los medicamentos que se están probando son contra determinadas alteraciones proteicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos estás probando un medicamento que es antiamiloide, tenés que estar seguro que el paciente tiene amiloide, pero es en ese marco donde esos estudios resultan indispensables, no en la clínica. Y un fenómeno interesante que hemos tenido, y que tienen toda la gente que está trabajando con estos estudios, que muchas veces tenés pacientes con un Alzheimer típico, que tiene Alzheimer, que tiene atrofia de hipocampo, etc. Le pedís, no sé si te ha pasado, le pedís este estudio y viene negativo. Y el paciente tiene un Alzheimer, no tiene un Lewy clínicamente, no tiene una DFT, tiene Alzheimer clínicamente. Entonces ahí empiezan a surgir otras hipótesis, tendrá una demencia por TDP43, o esas nuevas demencias. No sé qué opinás de eso. No, a ver, los falsos negativos, como dije en la charla, es infrecuente, es muy infrecuente. Más que nada en pacientes más jóvenes, digamos, por la patología, digamos, en general el Alzheimer, digamos, cuando te da negativo, medio que te lo excluye. Entonces lo que uno pensaría más que nada en pacientes añosos, por ahí de 80 años y todo, es ver esta ahora llamada encefalopatía tardía por TDP43, que representa, se ha visto, salió un artículo ahora hace menos de 4 o 5 meses, un 25% las demencias tipo Alzheimer de inicio tardío. Entonces, un poco las revisiones y la tendencia es que uno pensaría que probablemente tenga que ver con este tipo de patologías, y no con un falso negativo del PET. Y lo que ha aparecido entonces ahora, con el uso de estos biomarcadores, es pacientes que por ahí hace 15 años o 20 eran diagnosticados de Alzheimer, y ahora clínicamente son Alzheimer, pero no tienen amiloide. No la veo. ¿Qué tienen? Bueno, eso viene... Entonces ahí empieza a surgir nuevas etiologías de demencia que se están describiendo, y es un tema en pleno crecimiento, ¿no? Muy interesante. Eso va un poco unido a lo que vos decías recién de tratar las proteínas. Un poco lo que está pasando en la tendencia es hablar de un síndrome tipo Alzheimer o un síndrome tipo demencia condural y una proteinopatía. Y que muchas veces, obviamente, la mayoría de demencias tipo Alzheimer son Alzheimer, pero entender de que estamos viendo que no toda demencia tipo Alzheimer es un Alzheimer y no todos los Alzheimer son demencia tipo Alzheimer y pueden presentarse con otra fenocopia. Es muy interesante esta en este aspecto. Gracias. Sí, yo quiero hacer un aporte, y la verdad que me voy a referir al último paciente que vi hoy a la tarde, que es una mujer de 74, 75 años, y que viene con una depresión de muy difícil manejo. Realmente le han dado excelentes medicamentos, le han visto excelentes médicos. Y es verdad que sí, yo le pedí primero un SPECT y después le pedí un PET, y efectivamente se corrobora que tiene una enfermedad degenerativa en la corteza del cerebro. También es cierto que no tenemos aparentemente mucho para hacer. Ahora,
cambia por completo la posición de la familia. La familia dejó de ser una familia, digamos, entre comillas, acusadora de que no quería salir de la depresión, que no le quería poner mucha garra, y pasa a darse cuenta que, en este caso, la mamá es víctima de una enfermedad. Entonces, sí es cierto, y esta es la pregunta, Ido, lo que tú estás experimentando, sí es cierto de que colabora muchísimo para que uno comprenda, para que la familia comprenda lo que está sucediendo. Y eso no es un pequeño detalle, eso es un detalle enorme en la comprensibilidad de una familia hacia lo que está sucediendo con un paciente, que no tiene una demencia severa, sino que está con manifestaciones de una depresión de la cual no se cura, no sale, etc. ¿Qué es lo que opinas tú, Guido? No, estoy de acuerdo. A ver, justamente ese sería un caso en el cual es una depresión atípica. Ahí lo agarramos del otro lado, un paciente adulto mayor que tiene una depresión que no está respondiendo a la mayoría de los tratamientos tradicionales. Sería un caso en el cual que uno tendría que pedir un PET, y sí, y te aporta en el manejo sin duda, digamos, por esto. No solamente el manejo de si le das un IRS o le das un donepezilo, sino también el manejo de la contención familiar, del pronóstico que vos le das. No, sin duda. No digo que no puedas manejarlo si uno no tiene disponibilidad, no es que decir, bueno, me rinde y no puedo hacer nada, pero si uno tiene la opción, como en tu caso, de pedir un SPECT y un PET, vas a tener mucho más certeza de lo que está pasando, más en un caso no una depresión típica respondedora, y que sí, sin duda le vas a ofrecer un mejor tratamiento, hasta desde el apoyo psicológico y la certeza diagnóstica, que no es menor en el trabajo de estos pacientes, el manejo de estos pacientes, por lo menos para mí. Bien, entonces yo tengo otra pregunta para hacerte. ¿Cuál es el concepto de esta información que nos estás dando para todos los médicos que están en el 85-90% del territorio nacional que no disponen, digamos, de estos estudios al alcance de la mano? ¿Cuál sería el mensaje? A ver, en los casos típicos, eso es importante, en los casos típicos en los cuales no hay duda que se cumplen los criterios clínicos generales, no hay una gran duda diagnóstica, adulto mayor, no se necesita. ¿Sí? Digamos, uno puede seguir haciendo la práctica existencial tranquilamente con, obviamente, una buena interrogatorio, un buen examen físico, detectando hallazgos, una muy buena evaluación neurocognitiva es un gran aporte que sigue teniendo una gran vigencia, una neuroimagen. Esa persona tranquilamente puede seguir ejerciendo esto y hacerlo muy bien. Pero tener en cuenta que en los pacientes que hay duda, que no te cierran, que el tratamiento no está siendo medio errático, en esos casos sí, que por lo menos lo planteen y vean de referenciar o tratar de hacer estos estudios, les va a dar un mejor manejo del paciente. Pero en esos casos seleccionados, no en todos. Bien, muy bien. Julio, ¿querés cerrar? Nos queda un minuto. ¿Algún comentario, Julio, desde Mendoza, que es donde arrancaron los estudios nucleares, ¿verdad? No se te escucha. Ahí, ahora, tenés cerrado el micrófono, Julio. Ahí. ¿Ahora? Sí. Bien. Un minuto, por favor. Es muy cortito. Yo creo indudablemente que la posibilidad de llegar a los pedidos de neuroimágenes en la mayoría de nuestros colegas está limitada, que siempre la clínica es soberana frente a todo esto, pero que en situaciones muy especiales y muy particulares, la posibilidad por lo menos de empezar con estudios funcionales, yo sigo insistiendo en el SPECT porque es realmente el que podemos pedir y en el que nos autorizan, nos puede diferenciar el abismo del futuro. En más de una oportunidad justamente hemos encontrado patologías que parecían realmente un cuadro demencial, con baja respuesta a los antidepresivos, porque en la edad también los antidepresivos son un condicionante en relación a la tolerancia y a la eficacia. La posibilidad de pedir un SPECT y encontrarnos un patrón distintivo, como decía recién Guido, nos da la alternativa de seguir insistiendo o buscar a veces tratamientos mucho más poderosos, como la electroterapia, en una persona que no ha podido responder a los antidepresivos, pero que tendría que salir porque la diferencia es justamente una patología del ánimo y no una patología neurodegenerativa. Bien.
es muy antipático mi rol de coordinador con el tiempo, pero para poder subirlo, muchísimas gracias, tenemos que cerrar y continuamos próximamente. Un saludo a todos, colegas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, chao, hasta luego. Hasta luego.